Amados hermanos, servir a Dios jamás debe ser visto como una obligación, sino como un privilegio. Y esto a pesar de que en el servicio a Dios la Escritura advierte de que va a haber aflicciones, preocupaciones, dolor. Pablo señala en su carta a los Efesios que él en muchas ocasiones incluso derramó lágrimas en su labor. En el servicio a Dios habrá cansancio, desgaste. Pero amados hermanos, una recomendación importante. Cuidemos que todo esto sea por cosas necesarias para el reino. Providencialmente, amados hermanos, hoy estaremos viendo a la luz de Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, la visita del Señor Jesucristo a Marta y María. Y aunque pareciera que fue seleccionado de forma a propósito debido a la situación en la que estamos, hermanos, esto fue providencialmente porque es lo que toca en nuestro estudio consecutivo del Evangelio de Lucas. Y vamos a ver estos versículos en 3 encabezados. Punto número 1, la presentación de un contraste. Número 2, la necesidad de oír la palabra de Dios. Y número 3, cuando servir las mesas no es provechoso. Hermanos, les invito a que podamos inclinar nuestros rostros, pedir la guía del Señor. Amado Señor, en esta mañana venimos delante de ti con corazones humillados delante de tu presencia, reconociendo nuestra bajeza, pero Señor, también seguros en nuestro Señor Jesucristo, en sus méritos perfectos. Y amado Señor, en este tiempo te pido que puedas estar usando a este vaso frágil para ser un fiel exponente de tu verdad. Como también, Señor, guía el corazón de mis hermanos para poder estar con corazones sensibles a oír tu voz. Te pedimos tu bendición en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Acompáñenme a abrir sus Biblias, mis amados hermanos. Lucas capítulo 10, versículos 38 en adelante. Vamos a ver nuestro primer punto, la presentación de un contraste. Versículos 38 dice: aconteció que yendo en camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. En el contexto del pasaje, mis amados hermanos, obviamente hace referencia a nuestro Señor Jesucristo cuando dice que yendo por el camino, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. También es muy probable que nuestro Señor Jesús no se encontrara solo, sino que se encontraba acompañado de sus discípulos. Nosotros vemos el contexto. El Señor había enviado a 70 hombres, 70 de sus discípulos, para poder ir y predicar el evangelio del reino a las distintas ciudades. Así que en ese contexto vemos al Señor Jesús con sus discípulos entrando a una de aquellas aldeas. El pasaje que estamos viendo no nos señala qué aldea es a la que entraron, pero el Evangelio de Juan, capítulo 11, nos indica la aldea en la cual vivían estas dos mujeres. Así que Juan, capítulo 11, versículo 1, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Así que el Evangelio de Juan nos indica que la aldea que hace referencia a Lucas es Betania. El versículo 18 nos dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, es decir, aproximadamente unos 3 kilómetros de Jerusalén. Así que es Betania la aldea a la cual hace referencia Lucas, que entró nuestro Señor Jesús junto a sus discípulos. En el relato de Lucas también algo que se hace llamativo es que él desde el principio presenta a estas dos mujeres. En primer lugar presenta a Marta, ya que es la mujer que recibe al Señor Jesús en su hogar. Algunos comentaristas, debido a aquel detalle de Marta recibiendo al Señor Jesús
y esa descripción de en su hogar. Algunos han sugerido que quizás Marta era la hermana mayor. No es algo que nosotros podamos afirmarlo, el texto no lo dice, pero simplemente lo menciono como un comentario. Pero también está el otro personaje que es María, la hermana. Algo interesante que Lucas quiere mostrarnos desde el principio al presentar estas dos mujeres, estas dos hermanas, es un contraste. Y esto nosotros lo vemos en el versículo 40 cuando empieza con el enunciado pero. Cada vez que nosotros encontremos, amados hermanos, los peros en las Escrituras, nos lleva a considerar contrastes. Un ejemplo muy común para poder ver esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, cuando vemos desde los versículos 1 en adelante, el apóstol Pablo va describiendo la vida pecaminosa, la naturaleza pecaminosa en la cual nos encontrábamos todos nosotros, siendo hijos de ira. Leemos el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, siendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Presenta una realidad. Y el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y ya presenta el contraste. Así que cuando nosotros vemos en nuestro pasaje Lucas capítulo 10, el versículo 40, el pero nos lleva a considerar, Lucas quiere que nosotros enfoquemos nuestra atención en el contraste entre estas dos mujeres, estas dos hermanas. ¿Qué detalles nos da Lucas para considerar en este contraste? Con respecto a María, señala lo siguiente. Dice que María vio al Señor Jesús. Luego de ver al Señor Jesús, María se sentó a los pies del Señor Jesús a oír su palabra. El versículo 42 nos indica también algo importante en este contraste, que el Señor Jesús hace referencia a que María supo escoger lo que era necesario. También Lucas nos lleva a considerar varios detalles sobre el caso de Marta. Sobre Marta, Lucas señala que era una mujer que estaba preocupada, afanada por no solo quehaceres, sino que hace un énfasis, por muchos quehaceres. Se acercó a Jesús, pero no para oír su palabra. Se acercó a Jesús para quejarse de su hermana, diciendo que no le estaba ayudando. Así que en este primer punto, amados hermanos, Lucas nos lleva a mostrar la importancia de, al ver este pasaje, tenemos que considerar el contraste de estas dos mujeres. Así que debido a estas descripciones, amados hermanos, vamos a entrar a los siguientes puntos, que va a ser el análisis de cada uno de estos casos. Empezamos viendo nuestro segundo punto, el caso de María, la necesidad de oír la palabra de Dios. Verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Lo primero que se nos dice sobre María es que ella vio al Señor Jesús y se sentó a sus pies. Un comentario dice lo siguiente: sentarse a los pies es una descripción que se refiere a la postura de un discípulo. Un ejemplo que encontramos sobre esto está en Hechos capítulo 22, verso 3. Hechos 22, 3. El apóstol Pablo es quien está hablando diciendo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Así que esa expresión a los pies era una expresión que daba el sentido de alguien que era instruido, alguien que tomaba la posición de discípulo. Lo primero a considerar, amados hermanos, sobre la postura de María es el reconocimiento que esta mujer tenía sobre el Señor Jesús como un maestro, como su maestro. En segundo lugar, amados hermanos, la postura de María de sentarse a los pies del Señor Jesús
muestra una reverencia y respeto que ella tenía al momento de oír la palabra de Dios. En tercer lugar, amados hermanos, cuando vemos a María poniéndose en una postura reverencial para oír la palabra, es que ella consideraba oír la palabra como algo importante. Esto se refuerza con las palabras que el Señor Jesús le dice en el versículo 42, cuando se refiere a que ella escogió solo una cosa que era necesaria. Así que, amados hermanos, esto nos deja grandes enseñanzas para nosotros. Nos deja grandes enseñanzas sobre lo importante de oír la palabra, pero también sobre la actitud correcta con la que debemos oír la palabra. Permítanme, amados hermanos, señalar 3 razones por las cuales es importante y necesario oír la palabra con una actitud correcta. Número 1, oír la palabra es importante y necesario porque es un elemento de adoración. Normalmente cuando nosotros hablamos de la adoración al Señor, pensamos en cánticos y alabanzas. Y cuando decimos he adorado al Señor, hacemos referencia a que he cantado, ¿verdad? Pero nuestra confesión de fe nos ayuda a entender que la adoración al Señor no solamente consiste en nuestros cánticos, sino que el Señor ha regulado varios elementos que componen su adoración. En el capítulo 22, artículo 5 de la confesión dice, la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra son parte de la adoración a Dios. Así que, amado hermano, hermana, cuando usted está sentado oyendo la palabra, no está haciendo un acto o una acción cualquiera, sino que estamos adorando a Dios. Oír la palabra de Dios es un elemento de adoración. Y como un elemento de adoración, el Señor no solamente regula sus elementos, es decir, señala qué debemos hacer, sino que también el Señor regula cómo debemos hacerlo. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Hebreos 12, 28, la palabra de Dios dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amados hermanos, el Señor regula en su adoración lo que debemos hacer, como también cómo debemos hacerlo. ¿Cómo debemos hacerlo? Así que es importante, amados hermanos, cuando nosotros pensamos que oír la palabra de Dios es un elemento de adoración, debo preguntarme, ¿cómo debo oír la palabra de Dios? ¿Cómo debo hacerlo? Y a esto, amados hermanos, vamos a hacer una precisión muy importante. Cuando la Biblia usa la palabra, cuando se traduce la palabra oír, normalmente no siempre se refiere únicamente al acto de el simple oír, el sentido auditivo, sino que hay 2 palabras que se suelen traducir como oír. La una es akoe, que justamente es el sentido auditivo, oír sin hacer ningún esfuerzo, estamos y escuchamos cosas, pero la otra es una variante que es akouo, que esta palabra hace referencia a una disposición interna de entender y obedecer. Es por eso que en muchos pasajes cuando se habla de un mandamiento se dice escuchad, ¿verdad? Que es una referencia a obedecer, entender y obedecer. En este sentido, amados hermanos, la palabra que se usa para describir la acción de María es esa, es la segunda. Aquella predisposición de sentarse a los pies para oír la enseñanza no era simplemente de sentarse y oír de pasada la palabra de Dios, sino que estaba seguida de una disposición de entender y obedecer aquella enseñanza. Cuando hablamos de que oír la palabra de Dios es un elemento de adoración, amados hermanos, esto significa de que estamos haciendo un énfasis
que debe ser realizado con una predisposición solemne de entender y obedecer lo que hemos de escuchar. La confesión de fe sobre este aspecto de la adoración al Señor señala que la forma correcta de llevar a cabo los elementos de adoración deben ser con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Temor piadoso. Venir a oír la palabra de Dios requiere una preparación, hermanos. Si estamos entendiendo de que oír la palabra de Dios es adorar al Señor, entonces debo prepararme para oír la palabra de Dios. Y hermanos, prepararnos para oír la palabra de Dios no hace referencia a quizás el tiempo que tardo en planchar mi ropa, en peinarme, en maquillarme. Ojalá tomáramos más tiempo en preparar nuestro corazón que lo que nos preparamos externamente. Oír la palabra requiere prepararnos para estar atentos. Venir con una convicción de evitar cualquier distracción externa, como también distracciones internas. Luchas, que estamos sentados escuchando la palabra y luego me pongo a pensar en cualquier otra cosa. No. Si es un elemento de adoración, debo preparar mi corazón para venir con aquella disposición de luchar con incluso aquellas distracciones internas. Rogar al Señor antes de venir a oír la palabra para que nos ayude a estar atentos y sensibles a oír su voz. Algo que nos va a llamar la Escritura es que evaluemos constantemente cómo oímos la palabra de Dios. Algo interesante es que el Señor Jesús hace referencia a esto en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 18 al 21. La palabra de Dios dice: mirad pues cómo oís. Evalúen, presten atención cómo oyen. Porque todo a el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amados hermanos, evaluemos, miremos, observemos cómo oímos la palabra de Dios. Y no oír en el sentido casual, en el sentido relacionado al simple acto de nuestro sentido auditivo, sino aquella predisposición solemne de entender y obedecer lo que vayamos a escuchar. Santiago 1:25 nos habla de que cuán importante es que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y esto, amados hermanos, nos lleva a la siguiente razón por la cual es importante oír la palabra de Dios. Hemos dicho que oír la palabra es importante y necesario porque es un elemento de adoración. Adoramos a Dios cuando oímos su palabra. Pero también es importante y necesario porque oír la palabra de Dios es un medio de gracia. Es un medio de gracia. Es un medio necesario que el Señor ha determinado usar para la salvación. Acompáñenme a Romanos capítulo 10, versos 13 al 17. Romanos capítulo 10, versos 13 al 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amados hermanos, el Señor ha designado el oír la palabra de Dios como un medio que Él usa para la salvación.
Es un medio de gracia usado por el Señor para la salvación, pero también es un medio necesario para la santificación. Es un hecho que la palabra de Dios es aquello que Dios usa para santificar a su pueblo. Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero amados hermanos, la palabra de Dios debe ser vista no solamente en el sentido personal que nosotros leemos, sino que el Señor ha diseñado que nosotros tenemos que estar expuestos a oír la instrucción. Oír la instrucción. Efesios capítulo 4 habla cómo Dios ha dotado a su iglesia por medio de dones para el perfeccionamiento de los santos. Eso está hablando, hermanos, de la instrucción pública. A través de los dones que el Señor ha dado. Así que oír la palabra de Dios, hermanos, es un medio de gracia por el cual también somos santificados. Hermano, usted quiere ir creciendo en santificación delante del Señor, es bueno que leamos nuestra palabra. Y, hermanos, espero que cada uno de nosotros estemos teniendo un devocional personal, pero necesitamos estar expuestos a la predicación de la palabra, a oír la instrucción a través de los dones que el Señor ha dado a su iglesia. Salmo capítulo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Versículos 97 al 103. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Amados hermanos, oír la palabra de Dios debe producir meditación en los creyentes. Meditación. Así que habíamos visto de que oír la palabra de Dios es importante, es necesario, porque es un elemento de adoración, porque es un medio de gracia que el Señor ha determinado usar para la salvación y la santificación de los suyos. Pero también, amados hermanos, oír la palabra es importante y necesario porque es una marca de las ovejas de Cristo. Juan capítulo 10, versículo 27. Evangelio de Juan capítulo 10, verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hermanos, las ovejas de Cristo oyen la voz de su pastor, de Cristo. Y esta es una marca que identifica a las ovejas de Cristo. Es que aprenden a ser sensibles a la voz de su buen pastor. Oír la palabra debe ser visto con tal importancia y necesidad, amados hermanos. Seamos como esta mujer, María, que distinguía en oír la palabra como algo necesario, que acudía a los pies de su maestro con temor y reverencia, con una predisposición para entender y obedecer la voz de su pastor. Amado hermano, ¿cómo se preparó hoy para venir a oír la palabra de Dios? Requiere preparación. De las 2 horas que tomamos para prepararnos para venir, ¿cuánto tomó ese tiempo? Pasamos al caso de Marta, punto número 3. Cuando servir las mesas no es provechoso. William Hendriksen en su comentario sobre esto dice lo siguiente: pobre mujer, pero simpatizamos con ella. Si se nos permite trasladar la historia a nuestro tiempo, la mente de Marta diría algo así: ¿cómo podré cuidar los detalles de toda esta elaborada comida? Los aperitivos, ensalada, carne, verduras, panes, postres. ¿Dónde voy a distribuir a los invitados en la mesa? ¿Dónde se ubicará Jesús? ¿Dónde voy a ubicarlo a Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, al otro Jacobo, Judas, hermano de Jacobo, Judas Iscariote?
la mente de Marta. Y para colmo, está mi hermana que está ahí sin hacer nada. Una aclaración importante, amados hermanos. Los quehaceres, el orden, la organización no son pecaminosos. Pero entonces, ¿por qué Marta fue exhortada? Verso 40 y 41. Volvemos a nuestro pasaje en Lucas. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. La descripción de Marta y algo que nos ayuda a ver sobre lo que el Señor Jesús le dice a Marta es que el problema de Marta no es que estaba haciendo muchas cosas, sino que el problema de Marta es que estaba afanada y turbada por todas esas cosas. El problema no es, amados hermanos, una actividad o un quehacer. El problema está, como todo pecado, en el corazón con el que hacemos ciertas cosas. Es lo mismo que pasa en este caso de Marta. Marta se encontraba afanada y turbada. Quisiera señalar, amados hermanos, razones en las que ciertas actividades y quehaceres, que como les digo, amados hermanos, no son pecaminosos en sí, pero por ciertas razones pueden llegar a dejar de ser provechosos para la iglesia. Número 1, cuando las actividades serviciales se convierten en un afán. Así que para empezar viendo esto, hermanos, primero tenemos que responder a la pregunta: ¿qué es un afán? Bueno, una definición dice lo siguiente. La palabra afán viene del griego merizo, que significa dividir en dos partes o en partes. Se refiere a una persona que tiene la mente dividida, es decir, está totalmente distraída debido a las preocupaciones que la absorben. Hermanos, cuando hablamos de un afán, estamos hablando de una preocupación excesiva por algo. Y esa preocupación excesiva nos distrae de las demás cosas. Cuando cualquier actividad, amados hermanos, cuando cualquier actividad se convierte en un afán, ya no es provechosa, pues tiende a distraernos de lo que verdaderamente es necesario e importante. Y esto es muy común, amados hermanos, en el contexto de iglesias, pues las personas siempre están más dispuestas a participar en ese tipo de actividades. En un libro titulado El enrejado y la vid, de Colin Marshall y Tony Payne, señala lo siguiente: el enrejado, dice el autor, es la estructura de una iglesia. La administración, finanzas, organización de actividades. Y estas son las que más absorben a las personas en las iglesias, descuidando y distrayéndolas de lo espiritual. El autor dice lo siguiente: pregúntale a los hermanos, ¿qué preferirías hacer? ¿Ir a la iglesia una tarde de limpieza y barrer hojas? ¿O salir a compartir el evangelio? Los afanes activistas, amados hermanos, suelen distraernos de lo que deberíamos realmente hacer. Y una precisión, vuelvo a recalcar, el problema no está en la actividad, sino en nuestro corazón. En el corazón. Cuando nosotros damos a esa actividad una prioridad que no le corresponde. Así que, amados hermanos, cuando vemos que algo no es provechoso, que un servicio deja de ser provechoso para la iglesia, cuando
ese servicio se convierte en un afán. En segundo lugar, cuando ese servicio obstaculiza el ministerio de la palabra. Versículo 40. Volvemos a leer el versículo. Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Marta estaba tan preocupada con todo el afán que tenía, amados hermanos, de los quehaceres, que cuando se acerca a Cristo, el contraste entre estas dos hermanas es que una se acerca a los pies de Cristo a oír la palabra de Dios. Pero esta mujer se acercó a los pies de Cristo, no se acercó a los pies de Cristo, se acercó a Cristo para quejarse. Para quejarse. Marta, debido a su preocupación, a su afán, la hizo descuidar lo importante, que era oír la palabra de Dios. Pero no solamente hizo que ella descuidara el oír la palabra de Dios, sino que le llevó a pensar que oír la palabra, que es lo que María estaba haciendo, era nada. Si nosotros leemos el pasaje, podríamos traducirlo, la pregunta de Marta, esa pregunta: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te da cuidado que mi hermana está ahí sentadota sin hacer nada? Amados hermanos, oír la palabra de Dios es nada. Cualquier cosa, amados hermanos, que obstaculiza el ministerio de la palabra, cualquier actividad que desvaloriza y pone al ministerio de la palabra en un segundo plano, no es para nada provechoso. Hace un tiempo atrás me invitaron a predicar a una iglesia. Y el servicio dominical en aquella iglesia comenzó a las 10 de la mañana. Hubo 45 minutos de cánticos. Luego vino un tiempo de premiación a los niños que duró entre 7 a 10 minutos. Luego hubo un anuncio de unos 10 minutos sobre actividades de la iglesia. Posteriormente a eso hubo una pedida de mano en el servicio que duró entre 10 a 15 minutos. Me entregaron para predicar a las 11:20 de la mañana. Y cuando subía al púlpito, el hermano que estaba dirigiendo se acerca y me dice: hermano, parece que va a tener que hacerlo en tiempo récord porque no hay tiempo. Hermanos queridos, ¿no hay tiempo? ¿O administramos mal el tiempo? Damos prioridad a otras cosas antes que a lo que deberíamos dar. Nada, hermanos, nada, absolutamente nada debe obstaculizar el ministerio de la palabra. Y los apóstoles, amados hermanos, lo tenían bastante claro. Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Versículo 1 y 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Amados hermanos, los apóstoles no están diciendo que servir a las mesas es una mala obra que hay que dejarla de hacer, pero está diciendo que no es posible dejar el ministerio de la palabra para hacer el servicio a las mesas. Hermanos, no es posible aquello. No hay forma de que las actividades, no hay forma de que el servicio a las mesas se ponga por encima del ministerio de la palabra. Así que, hermanos, cuando algo deja de ser provechoso, cuando obstaculiza el ministerio de la palabra. Y como último inciso, de cuando el servicio a las mesas puede dejar de ser provechoso, es que cuando lo único que produce es queja y conflictos innecesarios. Hermanos, para lo único que Marta se acercó al Señor fue para quejarse, teniendo a Cristo, el Maestro, enseñando en su casa. Y en vez de acercarse para oír o acercarse para preguntar algo, se acercó para quejarse.
Esto, amados hermanos, es lo que produce una actitud farisaica en las iglesias. De tal manera que nosotros nos volvemos celosos por las cosas realmente innecesarias y descuidamos lo que sí deberíamos dar prioridad. Acompáñenme a Mateo capítulo 23, versículos 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Y fíjense el énfasis final. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hermanos, la actitud farisaica es cuando damos más prioridad a cosas que no son necesarias, a mandamientos de hombres, pero descuidamos lo que verdaderamente debería atraer toda nuestra atención. Y hermanos, ¿por qué? ¿Por qué somos tan sujetos a afanarnos? ¿Por qué somos tan sujetos a convertir aquellas cosas que pueden ser buenas en cosas que no son provechosas? Como les decía, el problema no está en el objeto, el problema no está en la actividad, sino que el problema está en nuestro corazón. Pero ¿por qué, amados hermanos, pasa esto? ¿Qué es lo que hizo Marta que le llevó a esa actitud? Bueno, Marta desvió la mirada de Cristo. Al acercarse a quejarse delante de Cristo y señalar a su hermana, nos indica a quién estaba mirando en vez de mirar a Cristo. Estaba mirando a María, a su hermana. Hermanos, ¿cuándo tenemos la tendencia de afanarnos? ¿Cuándo tenemos la tendencia de apartar la palabra de Dios? Cuando desviamos la mirada de Cristo. La palabra del Señor nos dice, puesto los ojos en Jesús. Amados hermanos, no desviemos la mirada de Cristo. En este tiempo en el cual dos iglesias hermanas están congregadas, amados hermanos, no desviemos la mirada de Cristo. De Cristo. Es Él y solo Él. A Él es la gloria. A nadie más. Permítanme hacer aplicaciones para terminar en esta mañana. Número 1. Oír la palabra de Dios, amados hermanos, jamás debe ser visto como hacer nada. Jamás. Y esto te digo, amado hermano, hermana, quizás tú que puedes que estés como visita en la iglesia o aún haciendo un proceso de membresía y estés deseoso de participar en ministerios. Amados hermanos, no creas que oír la palabra es hacer nada. Jamás. Oír la palabra de Dios es un elemento regulado por el Señor para que le adoremos. Por lo tanto, amados hermanos, venir a oír la palabra debe y requiere una preparación correcta de nuestros corazones. Venir con una predisposición de estar sentados con temor, reverencia, fe y entendimiento. Segundo, oír la palabra, amados hermanos, es un medio para la salvación. Pero, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Y aquí la aplicación, hermanos. Prediquemos el glorioso evangelio. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Prediquemos el evangelio de Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, el servicio en actividades no es pecaminoso. Lo pecaminoso es nuestro corazón. Hermano, hermana, si usted tiene la tendencia a afanarse, es decir, a llevar una preocupación excesiva, es muy probable que sea debido a que ha dejado de mirar a Cristo y ha empezado a mirar a su alrededor. Al igual que Pedro caminando sobre las aguas, empezamos a hundirnos. Miremos a Cristo.
Solo pensemos en Él y en su gloria, viendo las actividades como lo que son, cosas secundarias. Pero veamos a Cristo como aquel que merece toda, pero toda, no solo nuestra atención, sino toda nuestra vida a su disposición, porque Él nos ha comprado en cuerpo y alma por un alto precio, la preciosa sangre del Cordero, nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, amados hermanos. Oremos para terminar.